Listo, ahora sí, entonces nuevamente los saludo, buenas noches, 7 de octubre, 7:06 p.m. Muy contenta de su participación, ya 40 en sala, entonces el día de hoy vamos a iniciar, vamos a hablar en la tercera sesión todo lo del convenio sobre diversidad biológica y tenemos una invitada especial. Pero antes de iniciar, recordarles que el proceso y las grabaciones y un poco también las diapositivas y recursos están en Generación 10 para que ustedes sepan que allí ustedes pueden encontrar todos los recursos y pues allí si de pronto hay algo que se quedó en el tintero o alguna cosa, ahí la pueden encontrar. Y por otro lado, la sesión pasada, el viernes, estuvimos hablando de las instituciones aliadas que han ayudado para que se dé este curso de Generación 10. Entonces, todo este grupo ha estado liderando, estuvieron hablando de Giving, estuvieron de WWF. Y el día de hoy le voy a dar la palabra a Viviana Ospina del DACMA, quien pues también hace parte del proceso y pues mucho pues de la inversión para que este proceso se esté dando. Entonces, Viviana, bienvenida. Bueno, buenas noches para todas, para todos. Para mí es un gusto pues estar aquí hoy abriendo este espacio y pues poder saludarles. Me presento, yo soy Viviana Andrea Ospina, la coordinadora del equipo de gobernanza y educación ambiental en el DAGMA. Digamos que uno de los ejes estructurantes dentro del área siempre han sido pues como los procesos con jóvenes, queremos mucho involucrar digamos, esa parte de nuestro trabajo, pues esperamos que muchos de los jóvenes caleños hayan atendido como el llamado y estén acompañándonos hoy acá. eh, en este espacio pues que se abrió precisamente para fortalecer esa participación de las juventudes en todos estos procesos que involucran la conservación de la biodiversidad, hacer de una Cali más sostenible y pues con la inmensa oportunidad que se nos abre ahora para la COP 16 y pues precisamente que nuestro país, más que Cali, sea sede de la COP, es una gran oportunidad poder vincular a la juventud en estos procesos. Entonces, pues nuevamente les damos la bienvenida y pues que se aproveche mucho este espacio que se ha abierto pues a través de este convenio con ustedes. Entonces, bueno, no, darles la bienvenida y felicitarlos porque hayan hecho esa apertura pues y puedan hoy estar acá participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por esas palabras y muy alentador porque para Colombia que sea sede de la COP, pues es un honor, pero también lo que nosotros nos toca es grande. Entonces es un desafío para nosotros y los retos como país son grandes y por lo mismo nosotros como jóvenes empoderados en todos estos procesos y eso es lo que han querido mostrarles también muchos de las personas que patrocinan, como Barranquilla Más 20, WWF, el DACMA. Entonces, es como ese proceso que se necesitan personas empoderadas y con el conocimiento de lo que se avecina en esta COP. Entonces, pues bien importante para las personas que son de Cali y no caleños también, porque aquí pues hay muchas personas que vienen de otras zonas. Entonces, súper bienvenidos y bueno, vamos a seguir con esta sesión. Antes de darle inicio a la ponente del día de hoy, vamos a hacer un juego bien divertido para un poco romper el hielo. Entonces, les voy a pedir, por favor, que ingresen a Kahoot. Ya les voy a dar el, el código, pero pues mientras tanto podrían ir ingresando buscando Kahoot. Entonces, ya les voy a compartir en el chat. Pueden ingresar a kahoot.com o igual ya les voy a compartir el enlace. Entonces, un momentito. ¿Ve? Sí, ya. Listo.
Entonces, para jugar, ¿qué tenemos que hacer? Ingresar a Kahoot y vamos a colocar el PIN de este juego. Pueden también llenarlo con el código QR y una vez ya empecemos con varios de los jugadores, tenemos unas preguntas. ¿Se acuerdan que el viernes terminamos con varias cosas que era el marco de Cumi Montreal, que era la COP, bueno, todas esas cositas? Entonces, les tengo un juego preparado bien interesante con algunas preguntas. Ya está Gaby, se pueden ir uniendo, ya está Cali, no veo a Piquilita, ya veo a Sebastián, ya veo a Nasli, ya veo a unos ojitos que no puso nombre. Unos 2 minutitos para que más se unan. Yulisa, Ana, Ana, hay 8, 12. Anímense a unirse, anímense, ya hay 14, pero en sala hay 53. Por lo menos que alcancemos a 20. Ay, no me deja. Ay, chunks, espera un segundito. Ya descompletó. Como que no me deja más. Listo. Tocó iniciar con estos. Entonces, vamos a empezar. Los demás pueden en el chat. ¿Listo? Los que no, pueden en el chat. Entonces, ¿qué significan las siglas COP? Conferencia de las partes, conferencia de operadores, conferencia de política, conferencia del parche. Bueno, ¿se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? Bueno, muy bien, 15 escribieron, dijeron que conferencia de las partes. Sí, esto es lo que vamos a hacer en Cali, la conferencia de las partes. Y recuerden que cada una de las partes es cada uno de los países. Listo, seguimos. Camilo, 862, muy bien. Jennifer, 852. Y Kevin, 793. Bueno, ahí está. Geraldine y Cali. Listo, seguimos. ¿Dónde se desarrolló el marco de Kumi? ¿Dónde? ¿En China? ¿En Egipto? ¿En Canadá? ¿En Sudáfrica? ¿Qué país se desarrolló? Bueno, 10 que en Canadá, muy bien, y 2 se equivocaron. Sí es cierto que debía ser en Kumi, debía haber sido en China, pero finalmente no se pudo realizar allí por la pandemia y se realizó en Canadá. Ahora el que va ganando es Camilo G y Camilo va de segundo lugar, los dos Camilos. Luego va Cali, luego Kevin y Yulisa, pero muy bien. ¿Cuántos objetivos tiene el marco de Kumi Montreal? ¿Tiene 2 objetivos, tiene 1 objetivo, tiene 4 objetivos o tiene 3 objetivos? Estos objetivos los habló Esteban en la presentación. Entonces, a ver si nos acordamos.
Bueno, ahí hubo alguna incertidumbre, pero bueno, todavía sigue siendo la mayoría, 4 objetivos. Entonces son 23 metas, pero 4 objetivos. Vamos con la última pregunta. Kevin arrasó. Vamos, luego Sacha, luego Camilo G, y luego Camilo, y luego Cari. Esta es verdadero o falso. El Marco Cumbre Montreal se realizó en el 2022. ¿Verdadero o falso? ¿O fue en el 2023? ¿O fue en el 2020? Cuéntenmelo a ver. Bueno, aquí sí hubo más dudas. Verdadero, en el 2022 y fue la última COP y se realizan cada 2 años y por eso la siguiente es en nuestro país en el 2024. Bueno, muy bien, gracias por su participación. Estuvo el ganador fue Camilo. Ah, no, sí, el ganador, espérenme, perdónenme, yo no les estoy mostrando, discúlpenme, ya les voy a mostrar el podio. Kevin ganó 3.491 puntos, luego sigue Cali con 2.591 y luego siguió Camilo. Entonces, muy bien. Entonces, la idea era recordar un poco de lo que hablamos la sesión pasada. Entonces, muy chévere por recordar. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora sí nos vamos a entrar en materia y para esto voy a presentarles a la persona que hoy nos va a hablar y les voy a contar, ella se llama Mirna Fernández, ella es investigadora del programa de biodiversidad de la red del Tercer Mundo, es ingeniera ambiental boliviana con magíster en biodiversidad y ecosistemas tropicales, maestría que hizo en Europa y cuenta con más de 10 años de experiencia en investigación y seguimiento de políticas ambientales, ha estado en varias negociaciones y es parte activa de la reacción climática y fue coordinadora de incidencia política de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, que es GIBE. Entonces, pues sin más preámbulos, le doy la palabra a Mirna, la idea es que ella también nos cuente pues un poco de todo su liderazgo para entrar también en materia con la charla del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver una presentación y les voy contando un poco. Sí, igual si nos quieres contar un poco de tu vida, estaría súper bien, como desde el comienzo, ¿no? Porque es para inspirar a muchos jóvenes desde ese liderazgo que has hecho. Muchas gracias. Por supuesto. Sí, yo he sido parte de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad desde sus inicios. He sido co-coordinadora de incidencia política de la Red Global y ahora ya no soy parte porque a todos nos toca jubilarnos del grupo de jóvenes eventualmente y ahora trabajo para una organización que se llama la Red del Tercer Mundo, pero llevo más de 10 años siguiendo el Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. He trabajado mucho con juventudes, ahora trabajamos más haciendo capacitaciones para gobiernos y representantes de sociedad civil y ONGs. Y nada, les puedo contar, es un trabajo súper interesante. Al final, cuando llegas a entender estos procesos de Naciones Unidas y las COPs y todos estos procesos de toma de decisiones, es como ver un partido de fútbol. Tú ves qué país va ganando, quién tiene mejores argumentos, le ha metido un super argumento que es como que metió gol, y se vuelve muy interesante. Entonces, lo que espero con esta presentación es que puedan entender un poquito más cómo van las negociaciones, de qué se trata la COP de biodiversidad, de qué se trata este marco global de Montreal, cosa que cuando participen en el modelo, que sé que van a participar en un modelo de negociaciones, lo sientan así, como un partido de fútbol, como un juego de ajedrez, de cartas, algo divertido, em, porque así es como también se puede hacer estrategia política más tarde para tener incidencia política y en realidad sí es posible cambiar las decisiones, influenciar en los procesos de toma de decisiones y lograr que se tomen decisiones más interesantes y más ambiciosas que beneficien a la biodiversidad y también a las personas.
Entonces, bueno, esa sería mi introducción y voy a empezar mi exposición. Les voy a contar un poquito de historia, de dónde sale la Convención de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. La convención sale de una cumbre que es probablemente la cumbre más importante en medio ambiente que se ha tenido en las últimas décadas, que se llamó la Cumbre de la Tierra o Río, la Cumbre de Río. De hecho, 20 años más tarde ha habido una reunión que se llamaba Río+20 para celebrar esta cumbre porque ha sido sumamente importante y de ahí han salido em, muchos de los principios que han guiado la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Esta ha sido una reunión sin precedentes porque es la primera vez que se habla de tantos temas ambientales y con tanta urgencia y que se tiene tanta participación de países, ¿no? Más de 170 países, 8.000 delegados, más de 1.000 ONGs y observadores, casi 10.000 personas de prensa. Entonces ha sido un tratado muy, muy importante, una cumbre muy importante y de esta cumbre nacen las tres hermanas, que les dicen los tres tratados ambientales de la cumbre. Son las convenciones de Río. Una es sobre diversidad biológica, la CBD, de la que vamos a hablar el día de hoy. La otra es la Convención de Cambio Climático, la CMNUCC, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y la tercera es la Convención para combatir la desertificación. De estas tres hermanas, se bromea de que la cenicienta de las convenciones de Río es la de desertificación. Es la cenicienta porque es la que se le presta menos atención, hay menos financiamiento, se habla muy poco de desertificación y se hacen muchas menos acciones que cambio climático o biodiversidad. La hermana más mimada, la bonita y que le dan un montón de dinero y tal, es la de cambio climático, que tiene mucha atención mediática, mucho más financiamiento y también las de cambio climático, las COPs de cambio climático se hacen cada año porque se le da mucha atención, mientras que las COPs de biodiversidad y las de desertificación se hacen cada 2 años. Pero las tres son importantes y merecerían la misma atención porque tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad, como el ritmo en el que estamos perdiendo extensiones de vegetación, de bosque o de tierras de agricultura y se vuelven desiertos, son igual de preocupantes. Pero nos vamos a enfocar en la hermana del medio, en el convenio sobre la diversidad biológica. Ese convenio tiene tres objetivos. El primero es la conservación de la diversidad biológica per se. Y hablamos de diversidad biológica en todos sus aspectos, diversidad de especies, diversidad de ecosistemas y diversidad de paisajes. Todo eso lo consideramos biodiversidad. El segundo objetivo es más enfocado en cómo las personas usan la biodiversidad de forma sustentable para que no se pierda la biodiversidad y podamos aprovecharla de la mejor forma posible. Y el tercer objetivo es la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Este tal vez es el objetivo más difícil de entender, entonces les voy a explicar con un ejemplo. Yo soy boliviana. En Bolivia tenemos mucha quinoa. ¿Quiénes de ustedes han probado la quinoa? Supongo que varios, porque Colombia está cerquita. La quinoa es una especie domesticada por pueblos indígenas y comunidades locales que por muchos años han estado domesticando la quinoa, que quiere decir que han ido sacando las mejores variedades, las más nutritivas, los colores más lindos. Entonces, esta especie siendo boliviana, si es que se copiara el código genético de la quinoa y se empieza a producir quinoa en Europa, deberían reportarse los beneficios económicos del uso de este recurso genético, la quinoa, a Bolivia y sobre todo a las personas que han domesticado esta especie, a las comunidades indígenas que han logrado a lo largo de los años generar una quinoa tan interesante, tan nutritiva y etcétera. Entonces, eso busca el tercer objetivo del convenio, que las personas y los países que son dueños de el conocimiento y que son dueños de esta información genética, de esta biodiversidad, perciban los recursos económicos que se generan de su uso de una manera justa. La CDB, el Convenio de Diversidad Biológica, se implementa más o menos de esta forma. Se los explico con este gráfico.
El convenio tiene una relación directa con los gobiernos nacionales. Tenemos varios gobiernos nacionales que se suscriben al convenio, que firman el convenio, entonces son parte del convenio. Y estos países, cuando se suscriben, adquieren metas y obligaciones del convenio. Firman que son parte del convenio y automáticamente tienen metas y tienen obligaciones que tienen que cumplir. Y tienen que enviar al convenio, al secretariado, reportes nacionales cada cierto tiempo, cada 2 o 3 años, que digan cómo es que están cumpliendo estas sus metas y obligaciones. ¿Cómo hacen esto? Los gobiernos nacionales elaboran estrategias nacionales de biodiversidad y planes de acción que tienen nombres distintos en español, la sigla porque es rarísima. En inglés sería NBSAP, pero en español sería algo así como NPAS. Estas estrategias nacionales se tienen que convertir en leyes nacionales porque tienen carácter de ley, pero al mismo tiempo son estrategias multisectoriales. Se supone que no solamente es el Ministerio de Medio Ambiente o la Dirección de Biodiversidad de un país, sino que debería comunicarse y trabajarse con los otros ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Industria o de Agricultura o de Minería, para que las políticas que salen de esos ministerios tengan en cuenta a la biodiversidad y no vayan en contra de la diversidad biológica de estos países. El texto del convenio, porque el convenio al final es un texto que es como un librito, no es tan grande, es un libro pequeñito, que es muy general, tiene disposiciones detalladas, objetivos. Es un librito bastante general que tiene como lo necesario para que se adopten los textos más detallados que se adoptan en las COPs. Entonces tiene un preámbulo, tiene los objetivos del convenio, tiene como un glosario que explica los términos que se usan como biodiversidad, ecosistemas, principio precautorio, cosas por el estilo. Tiene provisiones, tiene los compromisos que asumen los estados, los arreglos institucionales que tienen que asumir también los estados y los mecanismos del tratado. Es un texto que no muchas personas leen. Lo que sí es más visible son las áreas temáticas de trabajo del convenio. Tiene 7 áreas temáticas que están enfocadas en distintos tipos de biodiversidad para tratar con todos los tipos de biodiversidad que podrían estar amenazados. Entonces hablamos de aguas continentales, de la biodiversidad agrícola, biodiversidad marina y costera, biodiversidad de tierras áridas o subhúmedas, biodiversidad de montañas, de islas o la biodiversidad de los bosques forestal. Entonces, estas áreas temáticas de trabajo son áreas en las que el convenio trabaja y sacan guías, reportes, manuales para que los gobiernos puedan acceder a esta información y tratar de proteger mejor la biodiversidad de sus países si es que tienen este tipo de ecosistemas. Y también tiene áreas transversales. Algunos ejemplos de las áreas transversales en las que trabaja el convenio son biodiversidad de género. ¿Por qué es transversal? Porque las mujeres y las niñas en muchas comunidades tienen, uno, más vulnerabilidad a los efectos negativos de la pérdida de biodiversidad. Es decir, si es que falta agua, si es que faltan alimentos, si se destruye el ecosistema, probablemente las primeras en sufrir las consecuencias son las mujeres, porque ellas están en la casa cuidando de la casa, cuidando del ganado, ellas tienen que ir por agua y los hombres tradicionalmente tienen otros roles que están más lejos de sus casas o muchas veces en las ciudades. Y también porque las mujeres y las niñas tienen conocimientos clave para cuidar a la biodiversidad. Entonces, el tema de género es transversal a todas las áreas del convenio, porque saben de biodiversidad de bosques, de agua, de desiertos, de cómo restaurar, entonces por eso es transversal. Otra que es transversal es la comunicación, la educación y la concienciación pública. Eso porque en todas las áreas en las que trabaja el convenio necesitamos que se comuniquen, que se entiendan, que personas jóvenes como ustedes o personas de los gobiernos puedan entender cómo se puede implementar de la mejor manera posible los compromisos que se han adquirido en el convenio. También tenemos un área transversal de economía, comercio y medidas de incentivo,
porque todo está relacionado con la economía finalmente y no podemos desligarlo de los temas de biodiversidad, ya sea como que la economía o las decisiones económicas afectan a a la biodiversidad de forma negativa o cómo podemos encontrar incentivos económicos que permitan que las comunidades indígenas, por ejemplo, conserven sus bosques sin tener que vivir en la pobreza, por ejemplo. Otra área importante son los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales. Esto es sumamente importante porque las comunidades indígenas y las comunidades locales y afrodescendientes tienen muchísimos conocimientos que nos permiten conservar mejor a la biodiversidad y tenemos que proteger esos conocimientos tanto como protegemos la biodiversidad. Salud y biodiversidad es un área súper importante, mucho más importante desde el COVID, porque sabemos que es una enfermedad zoonótica que se ha generado de algún modo, porque hemos invadido el hábitat de animales que transmiten esta enfermedad, como los murciélagos. Entonces, entender las relaciones entre la biodiversidad y la protección de estos hábitats y la salud humana es sumamente importante. Y cambio climático y biodiversidad, que también es una área transversal, es muy grande, porque cambio climático, como les digo, es un tema urgente, tiene mucha atención mediática, muchos fondos, pero no se explora lo suficiente la relación entre el cambio climático y la biodiversidad. Cómo es que el cambio climático afecta a los ecosistemas y a las especies y al mismo tiempo cómo es que, por ejemplo, perder la Amazonía, que en este momento se está quemando, va a afectar a el microclima de la región, probablemente de toda Latinoamérica. Ahora, ¿qué países son partes del CDP? Todos los países que ven en celeste son partes del CDP. Quiere decir que han firmado el convenio y tienen compromisos adquiridos y tienen que mandar reportes, como les digo, reportes nacionales regularmente al convenio y además tienen que hacer una estrategia nacional de biodiversidad que se actualiza más o menos cada 10 años. Aquí están todos los países del mundo menos dos, Estados Unidos y Vaticano. Estados Unidos lo ven ahí en lila y el Vaticano no lo ven porque es pequeñísimo, es casi como una plaza en Italia, que es el área que está cerca del Vaticano. Eh, Después, todos los otros países han firmado y han ratificado el convenio. Se ratifica a través de una ley nacional. Entonces, tenemos 196 partes. Les decimos partes a los países que han firmado el convenio, porque después de que firman, se vuelven países parte del convenio. Y por eso la COP se llama la COP, que es la conferencia de las partes. En inglés, Conference of the Parties. Y de ahí el of es la of the parties y partes son los países. Entonces, la COP es la conferencia donde todas las partes del convenio, los países que han firmado este acuerdo, se reúnen y toman decisiones. ¿Por qué es tan importante este convenio? Bueno, porque constituye un consenso global para prevenir la pérdida de biodiversidad y no seguir con la misma situación actual. Entonces, el texto del convenio es el primer texto de carácter legal que firman 196 países y dicen, bueno, reconocemos que estamos perdiendo la biodiversidad a un ritmo aceleradísimo y que es muy preocupante y que tenemos que hacer algo, básicamente. Entonces, es súper importante, además porque ya tiene carácter legal. Entonces, proporciona un mandato general para que los gobiernos aborden la crisis de la pérdida de la biodiversidad. También porque las COPs y todos estos espacios de toma de decisiones que están fuera de las COPs, los llamamos espacios intersesionales, dan una plataforma global para que los gobiernos se reúnan, dialoguen y esperemos que colaboren. Pongo idealmente porque a veces solamente van a pelearse, pero intentamos que no, intentamos que tomen decisiones, que lleguen a consensos y así se logren legislaciones interesantes para nuestros países. Ahora, ¿por qué el consenso? Ese es un dato interesante. Todas las decisiones en el CDB se toman por consenso. Eso quiere decir que todos los países que están ahí tienen que estar de acuerdo. Si es que hay un país que no está de acuerdo y dice yo no estoy de acuerdo con esta decisión, toda la decisión se anula porque hay un país que no está de acuerdo. A eso le llamamos bloquear.
ven que es como un partido de fútbol. Entonces, un país solamente puede bloquear una decisión y arruinar todo el juego. Entonces, es sumamente importante que todos estén convencidos y todos estén en consenso, de acuerdo, y lleguen a una decisión que después se va a volver un instrumento legal. Y a través de estos consensos se crean estándares, estrategias y mecanismos globales para la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, como les he dicho, las estrategias y los planes de acción de biodiversidad. Les voy a mostrar más o menos cómo es el marco institucional. Esto no lo tienen que saber de memoria, solamente para que no sea tan abstracto para ustedes. Como les digo, la conferencia de las partes es el órgano máximo de toma de decisiones, porque ahí se reúnen todos los países a los niveles más altos de toma de decisiones. Van no solo los técnicos, sino los ministros, o quienes estén en cargo de estas estrategias nacionales de biodiversidad. Por encima de la COP está solamente el secretariado. El secretariado es las oficinas, la sede del convenio. El secretariado en este momento se encuentra en Canadá, en la ciudad de Montreal. Por eso la COP, la última COP ha sido en Montreal, porque como les estaba comentando, Viviana tenía que ser en China, pero por lo del COVID se suspendió. Y como no había ningún otro país en ese momento, entonces el secretariado ahí asume la obligación de ser anfitriona de la COP. El secretariado se hace cargo de que la conferencia, la convención tenga cooperación con otras organizaciones y también crea los mecanismos de intercambio de información. Y en la COP se reúnen los representantes de las Naciones Unidas, de otras organizaciones internacionales, los puntos focales nacionales, que como les digo, son las personas de los países que están a cargo de estas estrategias nacionales de biodiversidad. También se reúnen las personas que desarrollan los mecanismos financieros, por ejemplo, el GEF. Se llama GEF porque en inglés esto se llama Global Environmental Facility, que es el mecanismo financiero que permite que se financien, que haya dinero para que se implementen estas decisiones de las COPs y otras instituciones financieras. Y aparte de la COP, que es el órgano más importante, tenemos dos cuerpos subsidiarios, que son los cuerpos intersesionales, les llamamos. Son reuniones más pequeñas, más técnicas, en los que también se toman decisiones, no son tan importantes como la COP, pero suceden varias veces estas reuniones entre las COPs. Entonces, no es que hay la COP y después nos damos vacaciones y volvemos en 2 años, sino que hay la COP y después hay varias reuniones pequeñitas, técnicas, que refinan y afinan las decisiones de la COP para que los gobiernos puedan utilizarlas. Y también hay cuerpos o protocolos. Tenemos dos en este momento, el protocolo de Nagoya y el protocolo de Cartagena. No voy a ir en detalles porque esos protocolos son sumamente complejos, pero el protocolo de Cartagena habla de bioseguridad y el protocolo de Nagoya habla sobre las especies y la información de la que disponemos de las especies y las bases de datos de biodiversidad. Ahora, como les decía, el secretariado de la CBD está en Canadá, es el órgano principal de la convención, está administrado por el PNUMA. El PNUMA es el Programa Nacional, el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente, y está dirigida por un secretario o secretaria ejecutiva, que en este momento es una señora de Alemania, se llama Astrid Schoenmaker, seguramente lo estoy pronunciando mal, y ella recién va a empezar su primera misión como secretaria ejecutiva en esta COP en Cali. Hasta antes de ella teníamos al secretario ejecutivo, que era David Cooper, que estaba sobrellevando el convenio porque se han extendido todas las funciones por lo que ha pasado con el COVID. Sus funciones principales: el secretariado organiza las reuniones, todas las COPs y todas estas otras reuniones de los órganos subsidiarios, los organiza el secretariado, prepara informes y documentos, asisten, les ayuden a los gobiernos para que implementen los diversos programas y coordinan con otras organizaciones para que
se fortalezcan las capacidades de los gobiernos, además de recopilar y difundir información sobre el secretariado, sobre lo que está haciendo, sobre la convención, cómo se implementa y todo esto. Ahora les voy a explicar un poquito más qué son los órganos subsidiarios. Tenemos dos órganos subsidiarios. Estos órganos están establecidos. Hola, hola, Mirna, ¿no te escuchamos? ¿Se me escuchan a mí? Sí te escuchamos, parece que se le detuvo Viviana. la señal. Sí, parece que se le detuvo la red. Bueno, entonces, bueno, vamos a, voy a seguir entonces, mientras ella llega, voy a hacer una actividad mientras ella recobra la red, ¿vale? Entonces, un poco de lo que hemos venido hablando, además, pues está súper interesante toda la charla porque nos está dando todos los pasos que se deben, se deben hacer y todos los órganos como son, además porque los conoce de primera mano. Entonces, también hemos estado hablando del el tema del liderazgo. Entonces, me gustaría hablar, pues, mientras Mirna recorre la red, ¿cómo están liderando el cambio en tu comunidad o en tu territorio? ¿Cómo están liderando ustedes y cómo ustedes lo están haciendo y qué cambios pretenden hacer con ese liderazgo? Entonces, pues la idea es que de pronto eh, contar con respuestas de ustedes para que... Mamacita, ¿cómo está de lindo? Oh, de razón está solo. ¿Quieres me ayudas a silenciar a Julián? ¿Cuántas calles, mijo? Uy, papá. Gracias. Viviana, no te Viviana, escuchamos. estás en mute. Ah, Vivi, perdón. puedes abrir el micro. No, fue porque silenciaron a alguien, entonces me silenciaron. Bueno, no pasa nada. Entonces, les quería preguntar cómo están liderando el cambio en su comunidad, en su territorio, cómo están haciendo esto. Me gustaban muchas intervenciones que ustedes dijeron, se dieron cuenta que no ha firmado, no es una de las partes de Estados Unidos, y pues algunos decían que pese a que es uno de los que más contaminación, y es muy grave esto, pero es uno de de los que no están firmando. Entonces me gustaría de pronto, si tuviera la posibilidad de alguna manito, de cómo están liderando ustedes los procesos de liderazgo. Mientras Mirna ya como que ya llegó, pero mientras tanto de pronto una que otra. Linda, dale. Mirna, ya seguimos, vamos a Hola, ¿me escuchar. escuchan? Tranqui. Sí, Linda, te Ok, escuchamos. pues hola, buenas noches. Estoy un poquito mal de la garganta, pero bueno. Este, pues fíjate que estaban hablando de algo que hoy estuve trabajando mucho. Yo vivo en Barranquilla, pero pues yo fui criada en un municipio, en un municipio que se llama Santo Tomás, es en el Atlántico. Y pues ahora mismo estoy trabajando con todos los líderes ambientales de toda de todo el Atlántico. Estamos trabajando con algunos, estoy trabajando en unos proyectos y con otros estoy trabajando en otros. Y pues casi todos los días me veo con líderes ambientales diferentes y hoy estoy bastante preocupada precisamente porque todos los líderes ambientales de mi territorio son personas mayores. Conozco algunos jóvenes, pero de la capital, jóvenes, pero de la capital, de Barranquilla, pero de la zona oriental no hay jóvenes, todos son personas de aproximadamente desde los 45 años alrededor de los 70. Entonces yo soy la única en todas las reuniones. Hoy hice un video con todos ellos, nos tomamos una foto, incluso los quiero empezar a poner a hacer TikToks porque son unos señores que saben tanto, pero tanto, saben tanto de biodiversidad, saben tanto sobre el territorio Ramsar, sobre las áreas protegidas.
sobre la ciénaga de Mallorquín, sobre los humedales del territorio, sobre las ciénagas de nuestro territorio, sobre los embalses, sobre cómo están conectados los ecosistemas. Entonces, pues estoy pues Qué tratando de encontrar jóvenes para meterlos en todo, para que aprendan sobre toda esta lucha que llevan estas personas desde hace tantos años. Hoy estuvimos hablando sobre una acción popular que ellos ganaron hace 23 años, bueno. antes de que yo naciera, y sobre una licencia ambiental que no tenían, que tendría que ver sobre la protección de los humedales del territorio. Y 23 años, 22, bueno, 23 años después, siguen buscando cómo hacer para que lo que ellos les dijeron que efectivamente tenían la razón, porque el fallo fue a favor de ellos, se materialice, porque siguen sin tener esa, tienen sin tener esa, pues esa, es loco, pero siguen sin tener eso que se debió haber materializado. Todavía no lo han cumplido. Entonces, quiero que haya nuevas formas de trabajo porque si bien la lucha de ellos ha servido y han hecho muchas cosas, me gustaría que ahora pues empecemos más con las redes sociales a ver si todo lo que ellos saben llega a los jóvenes de nuestro territorio también. Lisa, No te solamente de tengo nuestro territorio, sino de todo Colombia. Te tengo una buena noticia. Por ahí está un chico que se llama Mario Miguel, que es del Atlántico, de la zona oriental, y dice que sí pueden trabajar juntos. Entonces yo creo que estos son los escenarios para buscar a otras personas, para que hayan alianzas y para trabajar en comunidad, porque así como tú estás preocupada, tal vez otras personas también lo están. Entonces, pues no dejar solo en los mayores que recaigan estos temas que son de todos y cómo nosotros los jóvenes podemos liderar. Y precisamente a eso iba la pregunta, ¿cómo están liderando? Ella está liderando con adultos, pero está haciendo un cambio. ¿Cómo están liderando? Entonces le voy a dar la palabra a Melissa y luego a John. Y ya seguimos con Mirna. Melissa, dale. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Melissa Ochoa, soy del departamento del Valle del Cauca, del municipio de Dagua, un pueblito que queda a 40 minutos de Cali. Bueno, yo soy líder ambiental en mi territorio y no solo en el municipio en el que vivo, sino también a nivel departamental, pues hago parte de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Ahí también he trabajado el tema de liderazgo junto con otros compañeros, pero actualmente en mi territorio nos encontramos trabajando en el tema de análisis y conservación y restauración de especies. Pues gracias a Dios, Dagua cuenta con 5 áreas protegidas y 2 KBA. Entonces, pues nosotros estamos trabajando durísimo con los jóvenes. Acá, gracias a Dios, nosotros sí contamos con jóvenes, contamos con líderes ambientales, contamos con personas expertas en el territorio, biólogos. Tenemos mucha gente que gracias a Dios nos ha estado colaborando, gente que ni siquiera es del territorio vienen acá a ayudarnos en todos estos procesos. Nosotros, gracias a Dios, hemos hemos liderado muchos procesos con otras entidades, hemos trabajado en proyectos, hemos trabajado en convenios para la restauración y protección de estas áreas protegidas y no solo de las áreas protegidas, sino también de lo que cabe del municipio y del departamento del Valle del Cauca. Hace poco realizamos un proyecto con la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, que es un programa del ministerio acá en Colombia, y sobre el tema de biodiversidad y conservación. Entonces, pues estamos buscando jóvenes y estamos incluyendo más jóvenes. Estamos haciendo estrategias para que los jóvenes se incluyan. Hace poco recibimos alrededor de 17 jóvenes y actualmente están trabajando con nosotros. Gracias. Gracias, Melissa, qué chévere. Y además porque la COP se realiza en Cali, qué chévere que estos jóvenes muestren todo ese trabajo que se está realizando empoderados de su territorio. Entonces, muy bonito ese trabajo y que muchos otros se sumen. Muy chévere. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a John Bailari. Entonces, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No sé si me estarán Sí, escuchando. sí, sí, se te escucha. Bueno, agradezco a aquellas personas que están trabajando en pro de la conservación del medio ambiente. Esto es fundamental para que el ser humano siga
siga pues prosperando en estos temas y trabajando pues en pro de la conservación, pero yo en sí no puedo contar la misma historia pues de aquellas personas que han venido en pro de la conservación del medio ambiente. Yo soy de una comunidad indígena y realmente no he tenido como ese acompañamiento de entes, ya sea de, por ejemplo, aquí en Antioquia está entes como Corcovado, está el Parque Nacional Las Orquídeas. Entonces, bueno, sí, nosotros como comunidades indígenas aún no hemos articulado muy bien en cómo trabajar en la conservación del medio ambiente, de los recursos que provee la madre naturaleza o como nosotros lo llamamos, la Pachamama. Y, y veo que de alguna manera uno tiene que buscar. O sea, si uno no busca, no se demuestra que uno quiere trabajar en pro de la diversidad, pues, de toda la diversidad, pues, del medio ambiente, pues uno nunca va a lograr ese objetivo, pues, que uno quisiera hacer para que en el futuro el medio ambiente se siga conservando. Sí, por tanto nos toca a todos comprometernos, ya sean grupos indígenas, grupos afro, a todos nos toca trabajar porque pues no hay planeta B, como hay una, es el único planeta y nos toca a todos dar, pues esmerarnos por trabajar en él para que las especies sigan viviendo aquí, ¿no? Entonces, gracias por tu mensaje y pues que las comunidades también pues se puedan unir a más procesos, ¿no? Que es importante pues también generar esas alianzas. Pero muchas gracias, John. No sé si quieres decir algo más o si no, le voy a dar la palabra a Mirna. Ahorita ya le voy a dar la palabra más a más compañeros, pero para que Mirna pueda continuar. Gracias, John. Ok, continúo entonces. Lo siento Tranquila. porque perdí conexión, pero también estaba, bueno, creo que estaba a punto de preguntar si es que necesitábamos un break para preguntar cosas o para saber si la tienen clara también, porque sé que estoy dando información que es muy técnica, es muy complejo, es todo un mundo lo que está pasando adentro de las COPs y Naciones Unidas y todo esto que muchas veces está muy alejado de los territorios y de las personas que están con la biodiversidad, como las comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes. Entonces es súper importante que se entienda. Entonces, si hay algo que no se entiende, igual por favor, siéntanse libres de abrir el micrófono y hacerme preguntas. Si los Volviendo a invitamos los a órganos, levantar la manito, cualquier cosa levantan la manito y le damos la palabra, ¿vale? Si tienen alguna duda. exacto, exacto. Viviana va a estar viendo seguramente las manitos y si hay alguna manito que yo no vi, Viviana me dirá y paramos. Entonces, y de los comentarios que estaban haciendo, que Viviana comentó algo de Estados Unidos, por ejemplo. Eso es súper interesante porque es bueno y malo que Estados Unidos no sea parte. Es malo porque Estados Unidos como país no asume compromisos de biodiversidad, para conservar o para restaurar la biodiversidad de su país. Pero es bueno porque les cuento como chisme que en las COPs de cambio climático, Estados Unidos sí es parte del convenio de Naciones Unidas contra el cambio climático. Y como les decía, todas las decisiones se toman por consenso. Entonces, si un país se opone, toda la decisión se desecha. Entonces, adivinen qué país es el que más se opone y el país que más bloquea las negociaciones es Estados Unidos. Entonces, muchos analistas políticos dicen que la Convención de Biodiversidad tiene acuerdos más ambiciosos y más interesantes y salen más consensos precisamente porque Estados Unidos no es parte. Entonces, ahí les dejo un datito interesante. Volvamos a los órganos subsidiarios, SAPSTA y SBI. SAPSTA, como les digo, sus siglas están en inglés, por eso tiene un nombre tan raro, es Subsidiary Body on Scientific and Technical Cooperation. Y
Este se ocupa solamente de temas de ciencia y temas técnicos. Es como la parte científica de la COP. Entonces, en estas reuniones se discuten los detalles más técnicos y más científicos de biodiversidad. Por ejemplo, indicadores de, por ejemplo, restauración ecológica o indicaciones de conservación, de recuperación de especies, biodiversidad marina, costera, especies invasoras, todas estas cosas que necesitan como mucha información de la ciencia o de la tecnología, se discuten en SAPSTA. Entonces, de algún modo, en SAPSTA se discute o se hila más fino qué se va a hacer, qué biodiversidad se va a priorizar, cómo se va a medir, con qué especies invasoras vamos a tener que lidiar, etcétera, etcétera. Mientras que SBI responde más a la pregunta de cómo hacerlo, no qué hacerlo, sino cómo hacerlo. Este es el órgano subsidiario de implementación, Subsidiary Body on Implementation es en inglés, y en este órgano se decide cómo es que se van a hacer todas estas cosas que nos estamos comprometiendo a hacer. Por ejemplo, vamos a tener un plan para combatir las especies invasoras. ¿Con qué dinero? ¿De dónde va a salir los fondos? ¿De dónde va a salir la creación de capacidades de los gobiernos para que puedan tener un plan contra las especies invasoras? ¿Cómo se va a comunicar esto a la población? Entonces, todas estas cosas que son más de cómo se va a hacer, movilización de recursos, desarrollo de capacidades, comunicación, esas se discuten en el órgano subsidiario de implementación. Ahora, por ejemplo, en Cali vamos a tener una reunión del SBI, del órgano subsidiario de implementación, una semana antes de la COP. Entonces, todavía va a haber una semana en la que los representantes de los gobiernos, que no son los ministros, sino los más técnicos, van a ir y se van a pelear sobre temas de cuánto dinero necesitamos, qué países necesitan más capacidades, cómo se les van a dar capacidades, cómo vamos a lidiar con comunicación. Y después de eso, recién tenemos la reunión de la COP. Ahora la COP per se, como les digo, es el órgano más importante porque aquí se toman las decisiones clave. En los órganos subsidiarios, como les digo, se hila más fino, se afinan detalles, pero las decisiones grandes, grandes se toman en las COPs. En biodiversidad son cada 2 años y se reúnen todas las partes para avanzar en la implementación de la convención y se plantean estrategias, programas de trabajo, planes de acción, protocolos y un montón de otras que son todas políticas globales que se tienen que traducir en las estrategias nacionales de biodiversidad. ¿Qué pasa en una COP? Esto lo van a ver en otra sesión. Sé que van a hacer un modelo, una simulación de COP, entonces más o menos para que se vayan familiarizando de qué trata esto. Eh, Hay una plenaria que em, es donde se ponen todos los países y entre todos los observadores también. Esto se transmite en YouTube, es abierto al público, está en 6 idiomas, en los 6 idiomas de Naciones Unidas. Entonces, mismo si es que ustedes no van a la COP en Cali, se pueden conectar a la página de YouTube del Convenio de Diversidad Biológica en español y pueden ver las negociaciones. Y yo les recomiendo, si están interesados, interesadas en estos temas, que lo hagan para que vean realmente cómo es de interesante la negociación en vivo, cómo se pelean los países y cómo realmente al final lo ven como un partido de fútbol y es súper interesante. Entonces, la plenaria siempre se puede ver, siempre es pública, podemos tomar notas, podemos compartir, podemos tuitear en ese momento qué está pasando. No sé, China ha dicho esto y Rusia ha dicho esto y ahora está discutiendo y se puede hacer una cobertura en vivo y es muy emocionante. Cuando en plenaria no se llegan a acuerdos, no se llega a consenso, entonces el presidente de la plenaria dice, bueno, aquí no vamos a llegar a un acuerdo, así que vayan a un grupo de contacto. Eso quiere decir que tienen que ir y pelearse por más tiempo hasta que lleguen a un consenso, o si no, no hay decisión en ese tema. Entonces, en esos grupos de contacto, como son grupos que se tiene discusiones más largas, entonces estos son grupos más pequeñitos y pueden estar por horas, a veces hasta las 3 de la mañana peleando sobre una decisión. Veo una manito de Linda, ¿quieres preguntar algo? Sí, tengo una pregunta. ¿Quiénes son las personas que están haciendo esa negociación? O sea, ¿quiénes son los que están ahí? Buena pregunta.
Las personas que están en las negociaciones son los negociadores. Cada país manda los negociadores que quiera, pero para los países en vías de desarrollo como los nuestros, el secretariado provee financiamiento a veces para uno o para dos negociadores, dependiendo de cuántos fondos hay. Entonces, los negociadores, dependiendo del país, a veces son representantes del Ministerio de Medio Ambiente, a veces son de la Dirección de Biodiversidad, a veces son de Cancillería, eso lo decide cada país. Pero cada país manda a sus negociadores y normalmente tienen que ser personas que puedan hablar muy bien inglés, porque en los grupos de contacto no hay traducción a los 6 idiomas de Naciones Unidas. Entonces ahí van y solo se pelean en inglés. Espero con eso responder tu pregunta. Y les sigo contando del proceso de negociación. Igual y todo esto lo van a ver también en más detalle en la sesión que va a hacer una colega mía, Lorena Terrazas, que les va a explicar mejor qué es la negociación y cuáles son los resultados y los productos de un proceso de negociación. Yo les estoy dando como un pantallazo. Entonces, como les decía, de plenaria ustedes pueden ver en YouTube y si quieren en su Twitter, en su Instagram, en lo que quieran, pueden decir, se están peleando estos países, se están llegando a estos acuerdos y todo bien. Pero si están adentro de la COP en Cali y entran a un grupo de contacto, no pueden tuitear, no pueden poner en Facebook, en su Instagram, no pueden poner nada en redes sociales de lo que está pasando. Si es que lo hacen, los van a echar y les van a quitar su acreditación. Entonces, eso es súper importante porque son discusiones un poco privadas hasta que se vuelvan documentos públicos. Entonces, el proceso de negociación, un pantallazo, es que primero en la plenaria se hacen las lecturas de las primeras intervenciones. Ahí todos los representantes de países pueden hacer una intervención y decir todo lo que quieran, todas sus opiniones sobre los temas que se van a discutir. También las juventudes como jóvenes tenemos chance de hablar. Casi siempre nos dan 3 minutos, pues indígenas y comunidades locales tienen 3 minutos, mujeres también, y etcétera. Todos los observadores tienen el chance de dar una intervención. De todas esas intervenciones, el secretariado recoge esta información y hace lo que se llama un documento no oficial. En este documento no oficial se pone como todo es lo que han dicho los países y sobre ese documento no oficial empiezan las primeras negociaciones. Las negociaciones es cuando del documento no oficial empiezan los negociadores, que son las personas de esos países, decir, no me gusta este párrafo, esto quisiera cambiarlo, no me gusta esta coma. A veces es muy frustrante. Si lo ven en YouTube, van a ver que hay momentos en los que está media hora peleándose por una coma y tú te quieres morir porque son decisiones súper importantes que se tienen que traducir en políticas, pero a veces los negociadores se pierden en detalles, pero es parte de sus estrategias también. A veces se pierden en detalles porque quieren dilatar el proceso, que no sea muy ambicioso, que no tenga mucho compromiso sus países. Es súper complicado. Cuando se llega a consenso, se tienen documentos de la sala de conferencias, se llaman DSCs, y estos documentos se revisan y se aprueban en plenaria de nuevo. Entonces se llevan esos documentos que salen de grupos de contacto, de negociaciones a la plenaria, y si es que nadie se opone, se convierte en lo que llamamos un documento L. Este documento L es el documento final antes de convertirse en una recomendación de SABSA, de CBI o de la COP. Entonces, es todo un proceso de negociación que pasa por varias etapas antes de que tengamos el documento final, que digamos, esta es la decisión y todos los países tienen que cumplirla. Como les dije, hay planes estratégicos que cada 10 años, más o menos 10 años, con esto del COVID se ha extendido un poco más, tenemos un plan estratégico global que sale de una COP. Y a partir de ese plan estratégico salen metas y salen objetivos y todos los países tienen que basar sus estrategias nacionales de biodiversidad en estas metas y estos objetivos. Esto es súper interesante porque, como les había contado antes, el texto del convenio es muy general, es un poco aburrido y es difícil de implementar, mientras que los planes estratégicos se negocian para que sean lo más fácil de entender posibles, que sean muy completos y que toquen todos los temas importantes
que están relacionados con biodiversidad para que después se traduzcan en políticas nacionales, las estrategias nacionales de biodiversidad. El plan estratégico anterior al 2020 se adoptó en una COP de Nagoya, en Japón, en una localidad que se llamaba Aichi. Entonces, estas se llaman las metas de Aichi. Este plan estratégico ha sido desde el 2011 hasta el 2020 y han sido 20 metas de Aichi, bastante fáciles de comunicar, bastante interesantes. Si lo ven, hasta se ve bonito. Hablan de un montón de cosas. Sobre, por ejemplo, la meta 1 era mayor conciencia sobre la diversidad biológica. La meta 11 era sobre áreas protegidas. La meta 20 era sobre movilizar recursos financieros. Entonces, todas estas metas se han hecho una estrategia y todos los países tenían que hacer su estrategia nacional basado en esas metas de Aichi. Ahora la pregunta clave es, ¿hemos logrado alcanzar las metas de Aichi en los 10 años que teníamos para cumplirlas? Y la respuesta, tristemente, es que no. Aquí tenemos un gráfico que sale de un reporte del secretariado que nos dice que la mayoría de las metas o no se ha cumplido, sus niveles aquí dicen puro, es pobre, moderado o bueno, o no se sabe. Entonces, como pueden ver, casi todas las metas tienen un nivel pobre o moderado de cumplimiento. Y las únicas dos metas que tienen un buen grado de cumplimiento son la meta de las especies invasivas priorizadas y la meta del 10% de áreas marinas conservadas. ¿Y eso por qué? Porque estas metas son súper fáciles de cumplir porque solamente es un documento. Hacemos un documento nacional y decimos, estas son nuestras prioridades de especies invasivas, entonces es fácil de cumplir. Y lo mismo con las áreas protegidas. Muchas de las áreas protegidas se han convertido, como nosotras las llamamos, áreas protegidas en papel. Es decir, el gobierno hace un documento y dice, esta área y esta área y esta área son áreas protegidas nacionales y con esto alcanzamos la meta. Pero de ahí a que la biodiversidad y los ecosistemas se conserven en esas áreas, eso no hemos llegado a verlo. Entonces, ha sido muy triste porque en 10 años de este plan estratégico no hemos hecho nada. Entonces, nos preguntamos por qué no hemos logrado alcanzar los objetivos de Aichi para no repetir los mismos errores en este nuevo plan estratégico que se llama de Montreal. Uno, hemos tenido más enfoques descendentes que ascendentes, que le dicen en inglés top-down a bottom-up. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las políticas iban desde el ministerio hasta los niveles más bajos. El ministerio les decía a las comunidades lo que tienen que hacer, cuando en realidad enfoques que más funcionan son los que son ascendentes, es decir, por ejemplo, se reúnen todas las comunidades, invitan a los jóvenes, a las mujeres, a las comunidades indígenas y les preguntan cómo es que podemos proteger mejor este humedal, esta ciénaga, este río, y que esas políticas salgan de los mismos actores, entonces es mucho más fácil que después ellos mismos se implementen. Eso ha fallado en las metas de Aichi. Por otro lado, no teníamos nada sobre los patrones de producción y consumo. No teníamos ninguna meta que hable sobre cuánto estamos consumiendo de recursos, cuántos árboles estamos talando, cuánta carne estamos comiendo, y esos son factores que influyen mucho en la pérdida de biodiversidad. También no teníamos suficientes recursos financieros ni capacidades, y no se ha comprometido suficiente dinero para que se implemente. Había una brecha entre la ambición y la voluntad política y silos en la gobernanza. Eso quiere decir que no había suficiente voluntad política. Las metas son muy bonitas, muy ambiciosas, muy interesantes, pero de ahí a que los ministerios la implementen, parecía que no tenían suficientes ganas de implementar. Y además, los silos en la gobernanza quiere decir que es el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, solito peleando para tratar de implementar algo en medio ambiente, pero por el otro lado el Ministerio de Industria está haciendo todo lo contrario, ¿no? Poniendo más maquinarias y súper extractivos o tal, talando todo el bosque, entonces era súper complicado implementar. Otro tema complicado ha sido que el marco de indicadores se ha adoptado años después de las metas. Algunos indicadores se han adoptado 6 años después de las metas. Entonces, imagínense, si después de 6 años recién sabemos cómo vamos a medir si le estamos cumpliendo o no, obviamente no vamos a llegar a cumplirlas.
Y finalmente no se han abordado suficiente las causas primarias de pérdida de la biodiversidad, porque no tenemos metas tan específicas en la industria extractiva, el agroindustria, la minería y cosas que realmente causan pérdida de biodiversidad en este marco. Entonces, bueno, ese marco Aichi ya pasó. Teníamos que tener un nuevo marco de biodiversidad a partir del 2020. La COP se había puesto para que pase en China el 2020 y justo pasa lo del COVID. China cierra todos sus bordes internacionales y entramos 2 años en crisis porque no había dónde hacer la COP. Entonces, como les dije, el secretariado que está en Montreal, en Canadá, han dicho, bueno, nosotros vamos a hacer la COP, pero necesitamos un tiempo más para organizarnos, que todo vuelva a la normalidad, porque todo era virtual, no se podía viajar. Entonces, la COP de biodiversidad se ha hecho el 2022 en Canadá, pero la presidencia seguía siendo China, Kunming, y por eso este marco global de biodiversidad se llama de Kunming-Montreal, porque la COP tenía que hacerse en una localidad en China que se llama Kunming, pero ha terminado haciéndose en una ciudad canadiense que se llama Montreal. Por eso tiene un nombre tan complicado. Este marco global de biodiversidad tiene 23 metas, 3 más que las de Aichi, tiene 4 objetivos: misión, visión, consideraciones para la implementación o principios, que es una parte muy importante, porque ahí se habla de enfoque de derechos humanos, de equidad de género, equidad intergeneracional, que si bien no están en las metas, son súper importantes, y otros tipos de mecanismos, por ejemplo, para la implementación, para los reportes, para la comunicación y el desarrollo de capacidades. Es un marco súper complejo. Les estoy poniendo esta gráfica solamente para que vean cuán complejo es, pero no voy a extenderme en explicar cada una de las partes porque sé que tampoco tengo mucho tiempo para esta presentación. Entonces, solamente para que vean cómo es de complejo, no solamente son las metas. Muchas personas piensan que el marco de Comin Montreal se reduce a 23 metas. Las 23 metas que las ven ahí, con T21 hasta la T23, es solamente una sección del marco, que es la sección H, las metas. Tenemos secciones desde la A hasta la K. Desde los antecedentes, el propósito, tenemos misión, visión, tenemos 4 objetivos grandes, tenemos una sección de relación con los objetivos de desarrollo sostenible, una teoría de cambio, un marco de monitoreo y un montón de otras secciones que hacen que el marco sea un documento súper completo, súper complejo de entender, es súper importante. De esto, John, sí, veo tu mano. Tengo una pregunta muy puntual. Eh, ¿qué- ¿Cómo se pueden trabajar en un desarrollo sostenible? Por ejemplo, yo creo que ningún país pues ha intentado crear una estrategia de un desarrollo pues sostenible. Quizás hay que mirar muy a fondo de cómo funciona, de por qué no se ha implementado en algunos países, o no sé si se debe a que realmente no funciona pues hacer una estrategia de, de un desarrollo sostenible. Gracias, John. Es una muy buena pregunta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se han creado en 2015 después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y son una estrategia de desarrollo. Pese a que es desarrollo sostenible, sigue siendo desarrollo, ¿no? Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible intentan ponerle un componente de sostenibilidad a objetivos globales de desarrollo. Entonces, están más enfocados en muchos aspectos de desarrollo, como la equidad de género, eliminar toda forma de pobreza, eliminar la pobreza extrema o asegurarse de que todos tengan seguridad alimentaria. Entonces, son objetivos más enfocados en el desarrollo de los países que en la sostenibilidad per se. Entonces, esos objetivos también en muchos de sus indicadores no se han podido cumplir. Y es una pregunta súper interesante la que te haces, John, porque todos nos la estamos haciendo. En realidad no sabemos si es que tiene sentido y se puede hacer una estrategia de desarrollo sostenible y pretender que vamos a salvar el planeta con esto, o deberíamos pensar también en otras formas
de tal vez antidesarrollo. Hay unas corrientes de pensamiento que hablan, por ejemplo, de decrecimiento, que las economías demasiado grandes como Estados Unidos no necesitan desarrollarse más. Ellos necesitan desdesarrollarse. Las personas deberían aprender de nuevo a tomar el transporte público y dejar de usar autos, que todos tienen autos, o dejar de consumir tanta comida procesada de supermercados y cosas por el estilo. Entonces, tal vez es otro tipo de objetivos los que tenemos que plantearnos. Pero esa ya es otra discusión que nos tomaría un montón de tiempo, pero gracias por la pregunta. Y Mirna nos están diciendo también, Kevin, que él considera que las metas no se han alcanzado debido a que el modelo de desarrollo actual pues sigue beneficiando pues el tema económico y no pues es como lo que se sigue abordando. Entonces, quería como contar. Exactamente, exactamente. Y ese es el problema. Y se habla mucho en el CDB de un cambio transformador, un cambio que incluya el sistema económico y sociopolítico de nuestras sociedades y no solamente un cambio ambiental, ¿no? Vamos a plantar más árboles, vamos a poder ser protegidas, sino que realmente se tiene que cambiar todo el modelo sociopolítico y económico del mundo. Pero es muy difícil que los países estén de acuerdo en algo así. Y en eso estamos. Seguimos en la pelea y es algo de lo que tenemos que hablar. Entonces, me parece súper que ustedes estén tan interesados y que entiendan estos temas tan complejos, que no es solamente medio ambiente, sino es un conjunto de cosas que no tienen nada que ver con medio ambiente, lo que causa la pérdida de biodiversidad. Entonces, volviendo a los objetivos, tenemos 4 objetivos. El objetivo A es el más enfocado en los ecosistemas y la biodiversidad per se es el objetivo de biodiversidad, especies y ecosistemas y genes. Bien, biodiversidad. El objetivo B es más de personas, cómo la biodiversidad se puede usar de forma sostenible para las personas, las presentes y las futuras generaciones. El objetivo C es muy específico sobre el uso de recursos genéticos, como les había dicho, como en el caso de la quinoa, para que su uso y los beneficios de su uso se distribuyan de manera justa y equitativa. Y el objetivo D es sobre las vías de implementación. Como les dije, todo lo que se necesita para que se implementen estos acuerdos. Hablamos de dinero, de comunicación, de creación de capacidades. Y tenemos metas para cada uno de estos objetivos. El objetivo de los ecosistemas y las especies tiene un montón de metas porque es uno de los objetivos más enfocados en biodiversidad. Aquí tenemos una meta sobre planificación espacial participativa, que es la meta 1. La meta 2 es sobre restauración de ecosistemas. La 3 es sobre áreas protegidas, la que se llama 30x30. Es una meta que se ha discutido un montón, pero dice que para el 2030 el 30% de la superficie terrestre debería ser áreas protegidas a nivel global. Tenemos metas sobre la extracción, comercio y uso de especies silvestres, especies invasoras, sobre la contaminación y sobre el cambio climático. Entonces, todas las metas son más relacionadas, como les decía, con biodiversidad, con especies y ecosistemas. Las metas relacionadas con el objetivo B son menos, están relacionadas con el uso sostenible para las personas, como les decía. Hablan de beneficios de las especies silvestres y uso sostenible consuetudinario, que consuetudinario significa cómo las comunidades indígenas y locales usan la biodiversidad de forma tradicional. Por ejemplo, la cacería tradicional, que es distinto a, no sé, a cómo la agroindustria termina con todo el ecosistema. Agricultura, acuicultura y silvicultura es otro objetivo. Regulación de las contribuciones de la naturaleza a las personas, como aire, agua y fenómenos extremos, es otra meta. Y otra es sobre los espacios verdes y azules. Esta es la meta más citadina, si le quieren decir, la meta 12, porque los espacios verdes y azules son los espacios en las ciudades, en las áreas más urbanas, en las que tenemos decir, espacios verdes a los lugares con árboles, plazas, corredores ecológicos, parques,
y azules como lagunas, humedales, em, canalización de ríos para que las personas que viven en las ciudades puedan disfrutar de la biodiversidad. Sobre el objetivo C, que es como un objetivo muy específico, solamente hay una meta, porque es una meta muy específica también. Entonces, en esa no se pueden perder. Es una meta que habla justamente de la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad. Y las metas relacionadas con el objetivo D, que son vías de implementación, también son un montón de metas y es porque todas estas son cosas que se necesitan para que se implementen estos acuerdos. Entonces tenemos ahí desde la integración, que significa la integración con otros ministerios y con otros sectores del gobierno, hasta la producción y el consumo sostenible, el uso de bioseguridad, movilización de recursos, desarrollo de capacidades, participación, derechos de mujer. Y hay una meta 23 que es específica sobre equidad de género, que habla de los derechos de las mujeres y las niñas, cómo las mujeres y las niñas tienen que participar y tienen el derecho de ser parte de los procesos de toma de decisiones en la biodiversidad y también de que sus derechos a la tierra, por ejemplo, sean reconocidos. La 22 y la 23 probablemente son las metas más sociales. La 22 es una meta muy relacionada con el Acuerdo de Escazú, que no sé cuántos de ustedes lo conocen, pero es un acuerdo regional para América Latina y el Caribe que habla sobre los derechos de acceso a la participación, información y justicia para todas las personas, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, niños, en los procesos de toma de decisiones ambientales y también habla de la seguridad de los defensores ambientales, que es súper importante porque en América Latina tenemos la tasa más alta de homicidios de personas que defienden el medio ambiente y los derechos ambientales, tristemente. Entonces, esa meta 22 es sumamente importante para nosotros. Ya estoy terminando, les prometo. ¿Cómo se implementa? Ya les he dicho que todas estas decisiones se implementan a través de las estrategias nacionales de biodiversidad y los planes de acción. Este es un documento nacional que se prepara en algunos países, en el Ministerio de Medio Ambiente, en otros en la Dirección de Biodiversidad, en otros en el Ministerio de Desarrollo, depende de cada país, pero tienen que hacer un documento que refleje cómo el país tiene que cumplir estas metas y estos objetivos que les he dicho. En base a estas metas y objetivos se establecen metas nacionales y objetivos nacionales. No tienen que ser copy-paste de las 23 metas, pueden ser más, pueden ser menos. Hay países que incorporan metas nuevas que no se han acordado acá. Por ejemplo, Cuba ha incorporado una meta de incendios forestales. Súper importante. A mí me encantaría que Bolivia ponga una meta de incendios forestales en su Estrategia Nacional de Biodiversidad, porque es algo que nos está asfixiando a todos. Entonces, se pueden adaptar, se pueden poner nuevas metas, pero lo que se tiene que intentar es que por lo menos estas 23 metas estén reflejadas en esta estrategia nacional. Y es obligatorio. Por un artículo de la CBD, todos los países tienen que hacer una estrategia nacional. La fecha límite es la COP y hay varios de nuestros países que están a contratiempo, súper atrasados, actualizando su estrategia nacional para presentarla en la COP en Cali. ¿Y cómo se revisa? Después de que los países envían sus estrategias nacionales, cada par de años mandan un reporte nacional diciendo, así es como estamos cumpliendo nuestras metas. Estamos, no sé, tenemos una meta de áreas protegidas, que hemos dicho que el 30% se va a cubrir de áreas protegidas y ya tenemos un 25%. O teníamos una meta nacional de deforestación, que hemos dicho que se va a reducir en un 15% y ya se ha reducido en un 10%. Entonces, estos reportes nacionales se envían a la CBD y se hacen públicos en la página de la CBD, que lo pueden ver acá, en el link que está acá, y seguramente les van a compartir esta presentación. Y de última, ¿por qué todo esto es importante? ¿Acaso podemos involucrarnos si somos tan jóvenes y no tenemos acceso a estos procesos de toma de decisiones? Entonces, la respuesta es sí, podemos involucrarnos. Es difícil, pero
Es posible porque los gobiernos dentro de estas metas firman que tienen que cumplir todas estas metas. Y como les he dicho, la meta 22, que habla de acceso a la participación, obliga a los gobiernos a que tengan que consultar con grupos de juventudes, de comunidades indígenas, de mujeres, em, para que sean parte de las estrategias. Entonces, tienen la obligación de consultar con actores locales para que hagan estas estrategias. Entonces, podemos participar en la revisión, en el monitoreo de las estrategias nacionales de biodiversidad. Podemos continuar y escalar la implementación liderada por juventudes. ¿Por qué escalar? Porque a veces los gobiernos son lentísimos en hacer las cosas. Y las juventudes, aunque no lo crean, hacen muchísimas cosas con poco presupuesto y más rápido que sus gobiernos. Hay grupos de jóvenes que están restaurando ecosistemas enteros, que están limpiando las playas, que están recuperando manglares, arrecifes de coral. Entonces están implementando desde sus realidades las estrategias nacionales de biodiversidad y los gobiernos deberían tomarlo en cuenta, apoyarlos económicamente y también darles espacio en la toma de decisiones. Podemos hacer campañas, podemos hacer diálogos, podemos capacitarnos entre nosotros, que es lo que estamos haciendo en este momento, y podemos movilizarnos y crear comunidades juveniles para que nuestra voz sea más fuerte y estemos mejor organizados para que nos escuchen. Porque si solo yo, como Mirna, voy y le digo a mi gobierno, quisiera que me den un asiento en su reunión de la estrategia de biodiversidad, probablemente no escuchen. Pero si doy y les doy una carta firmada por representantes de 30 organizaciones juveniles de Bolivia diciendo necesitamos que nos den espacios en estos procesos, es mucho más probable que sí nos lo den. Y finalmente, demandar la implementación efectiva e inclusiva. Siempre podemos decir, en las COPs, nuestro gobierno no está cumpliendo su plan de biodiversidad. Ellos dicen que sí, en su reporte dice que sí, pero nosotros decimos que no. Y podemos hacerlo con un reporte que se llama reporte sombra y decir en nuestro reporte que en realidad nuestro gobierno no está cumpliendo sus promesas y demandar que lo hagan de mejor manera. Y esa es una de las formas más interesantes para cambiar la realidad de la implementación de estas estrategias. Si quieren más información, la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, Given, tiene un libro y muchos de los gráficos que he usado en esta presentación son de este libro. Se llama CBD en una cáscara de nuez, CBD in a nutshell, y está disponible en la página web que les pongo ahí. Eso sería todo de mi parte, pero si hay preguntas, feliz de contestar. Muchas gracias, Mirna. Muy interesante la presentación que nos hiciste. La idea es que ahorita, una vez va a pasar una persona que es líder, que también va a contar un poco la experiencia, y así hagamos unas conclusiones también a lo que tú nos has presentado. Aunque sí, claro, la plenaria puede estar abierta si alguien quiere hacerle alguna pregunta, sin problema de pronto en el chat o si quiere levanta la mano y les damos la palabra, si alguien tiene alguna pregunta para Mirna en este momento. Yo no veo ninguna manito. No. Entonces hagamos una cosa, Mirna. Vamos a darle paso a una líder también ambiental y posterior a eso ya hacemos el cierre las dos, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a presentar a Manuela Cano Burgos. Ella es del Grupo de Comunicación y Educación Ambiental de Parques Nacionales Naturales y es líder de procesos ambientales y nos va a contar un poco su experiencia, así como tuvimos Mario, ya te doy la palabra. Nos va a contar un poco la experiencia. Ya tuvimos el viernes, nos contó otro líder como Duber, nos contó su experiencia. Entonces, Manuela hoy nos va a contar desde parques y desde no solo parques, sino ella como lideresa, cómo ha hecho sus procesos ambientales. Entonces, Manuela, bienvenida. Y Mario, ya te doy la palabra apenas termine, Manuela, ¿vale? Gracias, Manuela. Hola, hola a todos, buenas noches, ¿ahí me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos hacen a Parques Nacionales Naturales de Colombia para acompañarlos. Nosotros pues somos una entidad que hace parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encargadas de conservar
las áreas protegidas de nuestro país, donde están todos los ecosistemas, especies, valores, expresiones naturales y culturales más representativos de nuestro país. Hoy quiero compartirles mi experiencia como comunicadora y educadora ambiental. Yo llevo casi 10 años en parques nacionales desarrollando distintos procesos de educación, del uso de las artes, las culturas, para propiciar diferentes reflexiones y también en esa búsqueda constante de volver a encontrar esa conexión con la naturaleza, con todas las formas de vida. Nosotros pues básicamente tenemos varias líneas de trabajo. Sé que ustedes ya han conversado sobre la política de educación ambiental que tiene Colombia y desde ahí pues hay varios lineamientos que precisamente en este momento se están actualizando en los que trabajamos procesos de educación formal y no formal, con instituciones educativas, con grupos ecológicos, y de ahí poderles también contar un poco la experiencia de lo que ha sido para nosotros trabajar con jóvenes, especialmente en zonas muy apartadas del país, buscando pues con muy pocos recursos, porque pues vale la pena mencionar que Parques Nacionales es una entidad que trabaja con muy poco presupuesto, pero aún así siempre la creatividad y pues para nosotros como guardaparques poder estar en unas con muchas limitaciones, es decir, sin conectividad, sin internet, también lejos de nuestras familias, eso al mismo tiempo se convierte en oportunidades para buscar puentes, para trabajar con las diferentes instituciones que están especialmente las instituciones educativas, desde la creación de periódicos murales para las zonas donde no hay señal, la creación de festivales que pueden ser también agenciados por los mismos niños y jóvenes, o pues también cuando las posibilidades lo permiten, usando pues tecnologías como la radio para poder generar desde ahí contenidos en los que nosotros generalmente lo que queremos es que sean las comunidades las que nos cuenten esas narrativas que tienen para construir esa paz con la naturaleza, esos vínculos, porque uno de los aprendizajes, y creo que también desde mi experiencia, es que nosotros debemos quitarnos ese lenguaje tan técnico, esa mirada que a veces puede ser muy científica y que eso también al mismo tiempo se convierte como en una barrera para que podamos como tejer otro tipo de vínculos. Es decir, nosotros si queremos trabajar educación ambiental con jóvenes y llegamos a cargarlos de información sobre ecosistemas, sobre presiones, sobre coberturas, bueno, yo acá utilizando un poco el lenguaje que se mueve en nuestra entidad, em, podemos desarrollar actividades muy chéveres, ¿cierto? Como cumplir un poco el objetivo, pero si uno lo analiza esto a largo plazo, pues para los jóvenes lo que queda es información fugaz. En cambio, si buscamos desde los mismos gustos que tienen, desde esas expresiones, y pues ahora digamos que vemos también que hay una alta gama de posibilidades de poder expresarnos desde las diferentes creencias también y gustos que se tienen con el tema urbano, con el tema pues de las coplas. Bueno, cada territorio tiene una expresión distinta. Entonces desde ahí para nosotros es poder llegar como a ese diálogo de saberes, a poder también como vencer esas barreras que hay entre el conocimiento técnico, científico y los conocimientos locales, que permitan realmente que se llegue como a una comprensión, a unas reflexiones profundas de lo que es habitar un territorio tan megadiverso, con diferentes especies, con diferentes expresiones culturales. Entonces quisiera como compartir esa lección como algo importante, y es que siempre podamos tener como esa mirada de diálogo de saberes donde no prime, por ejemplo, en el caso de nosotros, una visión institucional y técnica, sino que realmente pueda tener un abanico de posibilidades en los que las comunidades se puedan expresar
como mejor quieran, puedan componer, hacer arte, murales, que en eso pues nosotros también, digamos, tenemos mucha experiencia en el tema del muralismo, porque sabemos que permite que haya como una unión de diferentes personas, generaciones, en la creación de mensajes y que pues siempre desde la participación y la creatividad se pueda tener como las puertas abiertas para todos. Por otro lado, también contarles que pues nosotros trabajamos mucho el tema de aulas vivas. Esta es una visión muy importante en la que tenemos como la perspectiva de pensarnos las áreas protegidas como territorios de paz, en los que a través de senderos interpretativos, de recorridos guiados, que muchos de esos recorridos también los trabajamos de la mano con las comunidades que habitan estos territorios, estas áreas protegidas, para poder también reconocer todos esos conocimientos que tienen sobre las especies y sobre los valores culturales de esta región. Nosotros, pues digamos, desde ahí también quisiéramos inspirarlos a ustedes para que en medio de las reservas que ustedes tengan cerca, no necesariamente parques nacionales naturales, sino diferentes categorías que hay, ustedes puedan también acercarse, apropiarse para realizar diferentes actividades como caminatas, senderismos, también desde diferentes metodologías en las que hemos visto que se pueden integrar diferentes saberes, ¿no? Podemos, digamos, poner un ejemplo. A veces hacemos recorridos de baño de bosque, en el que ni siquiera nosotros vamos a hablar directamente de conservación, directamente de especies, sino de poder sentir la naturaleza de otra forma, porque nuestro principal objetivo es reconstruir todos esos vínculos que hay de lo humano con lo no humano, con todas esas formas de vida que ni siquiera nosotros pues a veces podemos percibir, y que ese es un llamado muy importante que sea desde el corazón, desde los sentires, ese despertar de conciencia, y que por supuesto pues es maravilloso si logramos luego apasionarlos a ustedes con eh, el conocimiento técnico, científico, con todos estos datos y cifras que especialmente siempre vemos de Colombia, que pues tiene unos datos maravillosos, pero que más allá de todas esas cifras y esos datos, todas esas formas de vida merecen respeto y merecen también ese derecho a vivir, porque otra cosa sería entonces si no tuviéramos las cifras. No es solo por eso, sino es porque habitamos un planeta en el que todas esas expresiones de vida merecen que estén conectadas con esas formas en las que nosotros tenemos también de sentir y de habitar un planeta. Bueno, no sé si ahí tú me sigues preguntando o yo sigo acá hablando como Lora. No, sigue, sigue, tranquila. Pues ahorita ya pues cerramos, pero si quieres puedes concluir la idea. Está muy, muy chévere la forma en que nos estás expresando, porque es como esa falta que de pronto nosotros un insecto le decimos que es feo o le decimos ese tipo de terminologías, pero él simplemente está vivo y merece todo porque es un ser vivo y ya, simplemente es diferente a nosotros. Creo que John Bailarín te tiene una pregunta. Entonces, John, dale. Adelante. Comparto mucho la idea con Manuela. Eh, bueno, nosotros como jóvenes siempre queremos lo mejor para uno, para la familia y para la sociedad como tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos seres humanos imperfectos que pensamos de una manera diferente, queremos cosas diferentes. Una va a decir una cosa, la otra va a decir otra. Entonces, ese choque siempre va a haber. Pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer como para cambiar un poco la forma en cómo sentimos, vemos, percibimos las cosas en pro y en la conservación de la biodiversidad? Es creo que la educación. La educación es algo fundamental y yo sé que en Latinoamérica hay mucha desigualdad,
en muchos rincones de los diferentes territorios y países no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a información veraz, no tienen información a un contenido de calidad que pueda aportar en pro del desarrollo de esa persona como individuo y cómo esa persona puede aportar a la conservación del medio ambiente. Entonces son muchas cosas. Primero, hay factores que no se puede controlar de la noche a la mañana, porque hay grupos al margen de la ley que no quiere que las cosas se hagan como debería de hacer. Por eso, pues, en Colombia la cifra de aquellas personas que son, que defienden y que están en trabajar para la conservación del medio ambiente y todo lo que haya en ella. O sea, para que se llenen de miedo, lo ejecutan, le hacen daño o le pueden hacer cualquier cosa para que esas personas no sigan fomentando eh, este desarrollo y la conservación de que hoy nosotros podamos seguir subsistiendo en la vida. Ya sé que nosotros ya somos adultos, pero si nosotros pensáramos qué pasaría de hoy en 10 años, 20 años, pues la cosa varía, ¿cierto? Pero nosotros como en la actualidad, si nosotros no aseguramos algo bueno para aquellas nuevas generaciones, bueno, de igual manera, en alguna generación de atrás le tocará hacer lo mismo, le tocará trabajarse más, le tocará ser mucho más conscientes de que están perdiendo algo que no se puede recuperar. Por ejemplo, los recursos no renovables, supongamos. La, la, nat- la Pachamama como tal sobrevive, pero nosotros como seres humanos necesitamos de esa Pachamama. O sea, nosotros como seres humanos no podemos subsistir, no podemos vivir sin oxígeno, no podemos vivir sin comida, no podemos vivir sin agua. ¿Y cuál es el único medio por la cual obtenemos esos recursos? Por medio de la naturaleza. Pero si nosotros no somos conscientes de conservarla, de cuidarla, de proteger esos recursos, bueno, en algún momento eso se va a desaparecer de alguna manera. Así es, John. Muchísimas gracias porque nos estás hablando precisamente desde esa cosmovisión de la Pachamama y de la importancia de ella y cómo desde tenemos que hacer ese cambio que necesitamos en nuestros hábitos y en nuestra forma también de ver la vida, ¿sí? En la vida en la tierra. Entonces, muchas gracias, John. Y le voy a dar la palabra a Kevin Quiroz. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Espero que no les escuche a ustedes. Un momento, por favor. Nosotros sí te escuchamos. Listo. No, simplemente dos cositas concretas con respecto a lo que nos comentaba la compañera de Parques Nacionales. Lo primero con respecto a los datos. Eso es fundamental en todo proceso que hagamos, obtener datos, mejor llamados como indicadores, porque pues eso nos permite ver el avance de algo, que sea medible, que se pueda colocar en un proyecto, que se pueda colocar en un informe para mostrarlo a un consejo municipal, a una alcaldía, que es allí donde debemos llegar con esos datos. Y lo otro es que parece curioso con lo que decía la compañera de que Parques Nacionales, a pesar de ser una entidad nacional, como su nombre lo dice, nos comenta que trabaja con pocos recursos y eso lo he escuchado en muchos funcionarios de otras entidades a nivel nacional y uno se pone a pensar, bueno, ¿en dónde quedan esos recursos? Porque todos dicen que hay pocos recursos y si nos podemos analizar, en el caso concreto de Colombia, pues esos recursos quedan es básicamente dos cosas principales. La primera, la deuda externa. Colombia, pues prácticamente la mitad del PIB
lo está usando para pagar deuda externa, que es algo ilógico, sin sentido que tengamos que pagar prácticamente la mitad de nuestros impuestos a una deuda, a un organismo internacional, y eso pues digamos genera que esos recursos que ya son limitados de por sí, sean cada vez más limitados. Y lo otro es el tema de la corrupción, que también ya es algo más interno en Colombia, que pues todos sabemos las graves denuncias que se han hecho de corrupción en todos los gobiernos que han pasado en la historia de Colombia, y pues eso es importante que también cuando hagamos esos procesos de educación ambiental, estos procesos de talleres con los jóvenes, se haga como, se lleva a la discusión esos temas para que la gente pues empiece como a tener, a ver como las relaciones, esa visión sistémica de lo que pasa en el mundo y cómo afecta eso directamente a la hora de la conservación y el manejo de los recursos naturales. Muchas gracias, Kevin. Es verdad, esa parte de la corrupción es algo muy grave que De acuerdo. tenemos. Y bueno, Ane, te doy la palabra, pero ya vamos cerrando porque nos sigue la, ya la Y me conclusión de pidió también Manuela. la palabra. Sí, claro, ¿no? Sigues tú para que concluyas. Obvio que sí. Y luego ya concluimos con Mirla. Entonces, dale, Ane, y ya sigue Manuela. Gracias. Gracias, Viviana. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente. Gracias. Bueno, primero pues agradecerles a las dos expositoras, qué chévere la experiencia de Manuela y la presentación de Mirna. Tengo una pregunta muy concreta y es sobre todo para Manuela. Como ella nos cuenta que es de comunicaciones y trabaja en esto del área ambiental, quería preguntarle dónde podemos acceder a estas estrategias de educación ambiental que se han creado para poder adaptarlas a nuestros territorios. Porque, por ejemplo, si yo busco en internet, no sé, caja de herramientas, que es lo que normalmente uno busca, desde la pedagogía caja de herramientas aparece la de WWF, que es muy interesante también, creada por Antioquia y todo, pero no veo nada más. Entonces quisiera saber si de pronto ustedes cuentan con un banco de estas estrategias que podamos adaptar al territorio. Gracias. Dale, Manuela. Listo. Bueno, pues yo acá, mejor dicho, tengo como un minuto para hablar de todo, pero voy a tratar en orden. Lo primero es que respecto a lo que tú mencionaste, hay algo que quisiera también acá contarles que es muy importante y es el tema como de los estereotipos en la naturaleza, ¿sí? Que un poco tú lo decías como porque a veces le damos más valor a unas especies que otras, que pueden ser más carismáticas, que pueden, digamos, como cumplir unos estándares que también han estado reforzados por esos imaginarios de una belleza estética, ¿no? Entonces, casi siempre nosotros vemos, por ejemplo, la representación que se hace de ciertas especies que son coloridas, que tienen ya unos patrones. Y eso al mismo tiempo está consolidando unos estereotipos que hace que de alguna manera lo que no corresponde a eso, entonces las especies, por ejemplo, las aves que son oscuras, que son colores tierra, entonces es como si no fueran igual de importantes, ¿no? Entonces, cuando yo digo como todas las formas de vida, también es un poco esa reflexión para que nosotros pues podamos identificarnos, darnos cuenta que a veces sin quererlo estamos dándole más valor a unas especies por su físico, por esos patrones y no a otras. Y en eso también ponen en riesgo la vida de varias especies, ¿no? Pensemos lo que pasa con los murciélagos, con muchos reptiles, anfibios y demás. Entonces, como para terminar ahí la idea de lo que estaba mencionando. Quisiera también aclarar que, por supuesto, toda la información técnica, los datos y demás son muy importantes. Solo que un poco lo que siento es que nosotros necesitamos acercar muchísimo más a los jóvenes y más ahora pues con todo este auge tecnológico en el que sabemos que por mucho tiempo la gente está en las pantallas consumiendo tantos contenidos. Entonces, a veces como pensarnos de una manera distinta de enamorarlos, de poder hacer estas salidas guiadas, con otro tipo de narrativas, de mensajes, en silencio, en los que se parta desde reflexiones que vengan también como muy profundas desde el corazón y que en el marco pues como de esos procesos cada vez que vayan creciendo,
uno pueda ya ponerlos a dialogar con otro tipo de información científica, por supuesto, y muy de acuerdo en que tengan que ser conocimientos interdisciplinares, donde se pongan a conversar diferentes saberes, que no siga siendo, y lo que decía también la compañera que estaba hablando anteriormente, que siempre se identifica como las problemáticas ambientales, como si fuese algo netamente como de las ciencias ambientales, y no, ahí nos toca poner a dialogar a los diferentes conocimientos y pues ojalá uno pudiese luego llegar a esa puntada de poder articular lo que pasa con los presupuestos, lo que pasa con la corrupción, pero eso tiene que ser un proceso que vaya creciendo y que a veces en ese minuto que le pueden a uno tener de atención esos jóvenes, uno pueda tejer esos primeros relatos desde emociones que hagan que realmente haya un despertar de conciencia, como lo hemos aprendido de nuestros pueblos indígenas y de muchas comunidades que llevan años cuidando estos territorios, porque finalmente esto que yo estoy diciendo no es nada nuevo, es lo que ha venido pasando y son los saberes ancestrales y que nosotros desde ahí vemos que se pueden generar otro tipo de vínculos. También, por otro lado, para responderle a la compañera respecto a las estrategias, nosotros tenemos un enfoque pedagógico de paz con la naturaleza. Yo ahorita les voy a dejar acá el correo electrónico para que ustedes puedan escribir ahí y nosotros se lo podamos compartir. Es un trabajo que parte de una reflexión de los y las educadoras de parques nacionales, de una experiencia de muchos años donde tenemos unos pasos muy específicos que les puede servir a ustedes. Caja de herramientas, pues digamos en la página web de Parques Nacionales tenemos material pedagógico que les puede servir, pero estamos trabajando igual también en consolidar otro tipo de caja de herramientas. Pero yo quisiera acá darles una recomendación también por mi experiencia, porque creo que a veces uno se pone como mucho la limitante de querer tener la herramienta con un ABC, con un algo específico, y yo creo que lo que más funciona, se los puedo decir, porque he estado en zonas en las que realmente uno no tiene ni un marcador, porque allá no hay, o sea, cuando uno está en la Amazonía, en zonas muy, muy alejadas, es construir esas metodologías con las comunidades, es mirar cuáles son esos gustos, cuál es ese contexto, ¿no? La educación pertinente al contexto, usando herramientas básicas, muy, muy sencillas, creo que también puede funcionar. En todo caso, pues también que eh, a veces también los retos nos llevan a querer usar muchas cosas, recomendarles mucho el tema de los procesos de comunicación comunitaria para trabajar con jóvenes, o sea, eso es clave. A nosotros nos ha servido mucho todo el tema radial, de hacer especiales con los y las jóvenes, podcast, poder tener campañas con videos cortos donde se compongan estrofas, por ejemplo, los arrullos en el Pacífico, que ya tenemos varios festivales que tenemos. Construir esas canciones con los y las niñas, eso es una cosa muy linda, poder llegar a cada sesión y que cada uno cante su pedazo, o sea, a veces son cosas muy sencillas que les puede servir muchísimo y creo que ya, bueno, con eso ya estaría cerrando. Muchísimas gracias por la invitación. Los invito para que puedan explorar la página de Parques Nacionales. Ahí hay un portal que es para niños. Ahí pueden encontrar material pedagógico y ahorita les dejo entonces acá el correo para que ustedes nos puedan escribir y les compartimos nuestro enfoque pedagógico. Muchas gracias. Gracias, Manuela, por esa experiencia de liderazgo y todo lo que hacen desde Parques Nacionales también. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, no le voy a negar la palabra a Mario, que había levantado la manita para hacerle una pregunta a Mirna. Entonces, gracias, Manuela. Y vamos a cerrar con la pregunta de Mario para Mirna y con Mirna cerramos en unas conclusiones acerca del convenio de biodiversidad. Entonces, Mario, no sé si estás por ahí, tú habías levantado la manita, no sé si ya te fuiste, pues todavía todos están la sala todavía está llena,
pero no te veo. Mario, ya no lo veo. Bueno, entonces, si no, pues Mirna, la idea es que hagamos como unas conclusiones, digamos, pues ya como mañana vamos a hablar del tema de negociación y vamos a hacer todo el ejercicio previo a una simulación. Pues Mirna, no sé qué recomendaciones pues haces para lo que se avecina para la COP o que de pronto crees que es importante que nos llevemos de tu presentación. Gracias, Viviana. No quiero extenderme mucho porque sé que ya me he extendido un montón en mi presentación. Entonces, creo que mi mensaje final es que intenten involucrarse si es que están interesadas, interesados. Estos son procesos muy complejos, pero no quiere decir que no estén al alcance de ustedes. En cuestión de un poco de atención, de práctica, van a tener una sesión en la que van a hacer una simulación, tienen una COP que está sucediendo en su país y van a tener la información súper cerca, va a haber un montón de movimiento, no solamente dentro de la negociación, sino también afuera. Van a ver toda una zona verde, un montón de organizaciones, va a estar en las noticias, entonces intenten absorber toda la información que puedan porque la información es poder y las juventudes informadas son juventudes empoderadas. Y no es cierto que nosotros solamente vamos a estar ahí siendo víctimas, las futuras generaciones, y vamos a tener que cargarnos con todas las malas decisiones que toman las personas que ahora están en el poder, sino que tenemos la capacidad y las posibilidades como para incidir en estas decisiones y tratar de que los acuerdos sean más ambiciosos, tengamos mejores compromisos nacionales y si es que nuestros países no están haciendo su tarea, también tenemos el derecho y casi la obligación de denunciar, de llamar la atención, de presionar a nuestros líderes para que cumplan con los compromisos que hacen con la biodiversidad y con todos nosotros. Entonces, no se desanimen, eventualmente entiendes estos procesos, los disfrutas, y si es que no les interesa tanto esta parte política, también es válido. Para las partes de comunicación, de campañas, de activismo, todas estas son como partes de un engranaje muy grande que va a ser necesario para movilizar em, a todas las personas que estén involucradas en la COP para tener decisiones globales grandes que realmente cambien la realidad de la biodiversidad. Eso es todo y un montón de gracias por su atención. No, muchísimas gracias, Mirna. Fue muy interesante la charla que nos diste. No te extendiste para nada, fue muy chévere y entendimos mucho de los órganos y nos lo hiciste muy ejemplificado. Entonces, te agradezco mucho. Y pues para finalizar, pues recordarles que mañana es nuestra última sesión virtual, pero nos vamos a la sesión presencial en Cali, que es el viernes. Y mañana vamos a hablar el tema de negociación, entonces todos los protocolos, cómo se debe negociar en una COP, se va a explicar y se va a hacer una ejemplificación. Mañana va a ser muy participativa la sesión, entonces muy empoderados para también la sesión de mañana. Entonces, muchísimas gracias y bueno, ya 9 de la noche hemos terminado y hemos cumplido con el objetivo del día de hoy. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Si Manuela no nos llegó a anotar los datos, no se preocupen que yo los escribo mañana. Si de pronto a Manuela se le pasó para escribirlos, yo los escribo el día de mañana, ¿vale? Entonces, que estén muy bien. Buena noche. Mirna, gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.